La semana pasada no subí vídeo porque estaba con el TFM y no me daba la vida, pero ya lo he hecho, lo he aprobado, así que hoy hay vídeo. Vamos a imaginarnos una situación, ¿vale? Una persona comete un crimen muy grave. Ponte, estos que dan pena máxima. Asesinato con mucha violencia, torturas, cualquier tipo de terrorismo. En dos sitios hay dos cadenas distintas. En un sitio, condena a muerte. En otro sitio, cadena perpetua. La pregunta aquí es, ¿cuál funciona mejor y si realmente hay alguna relación entre menos criminalidad y la pena de muerte? Vamos a hablar un poquito de la historia de la pena de muerte y luego pasaré a contaros, bueno, pues qué es esto de la tasa de criminalidad, cuál es el efecto de la pena de muerte y sobre todo qué relevancia tiene en cuanto a la criminalidad en general. La pena de muerte existe desde hace miles de años, ¿vale? A lo largo de la historia ha habido muchos sistemas. Vamos a dejar caer que el ser humano en cuanto a hacer daño no es poco creativo. Desde las crucifixiones, las hogueras, decapitaciones públicas, todo el tema del escafismo, hay muchos tipos de torturas y de métodos para matar que han estado legalmente aprobados por las civilizaciones y los estados en cuanto a gente que comete delitos. Hoy en día en muchos países sigue existiendo y se usan métodos como la inyección letal. La silla eléctrica ya está desfasada, pero por ejemplo sí que hay inyecciones de nitrógeno y fusilamiento. A pesar de todo esto, de que todo se intenta hacer más humano y más de andar por casa, digamos, la base sigue siendo la misma. El Estado te quita una vida del medio. La pena de muerte consta de aprobada como desde hace muchísimos años como un sistema legal. Por ejemplo, en el Código Hammurabi ya estaba, en todo el tema de la ley romana ya estaba, el famoso ojo por ojo. Y en aquella época era pues este sistema muy simple. Haces algo grave o quitas una vida, lo pagas con tu vida. Robas, te cortamos una mano. Y durante siglos pues no se ha cuestionado. Era justicia y también espectáculo, era divertimento para la gente. Pero claro, llegados a cierto punto en el que el debate moral y ético aparece más de manera diaria entre las civilizaciones y los estados y los humanos nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Esto es justicia o es venganza? Veréis, en los años 60, el psicólogo Lawrence Kohlberg elabora lo que se llama el dilema de Haynes, que lo tengo por aquí y os lo voy a leer ahora, para elaborar su teoría de las etapas del desarrollo moral y la percepción, estudiar la percepción que tenemos las personas en la justicia. El dilema de Haynes es una historieta, es un caso práctico, que a este señor le encantaban los casos prácticos, y os lo voy a leer así muy por encima. Básicamente dice, una mujer tiene un cáncer especial y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que la puede salvar, un tipo de radio, ¿vale? Que un médico de la ciudad, un farmacéutico de su ciudad, acaba de descubrir. La droga es muy cara, pero el farmacéutico la está cobrando todavía más cara, 10 veces por encima de lo que cuesta producirla. Él compra la base del medicamento a 1.000 euros y lo cobra a 10.000, 5.000. El marido de la enferma, que es Haynes, el señor Haynes, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado dinero, pero solo puede reunir la mitad, ¿vale? Pues digamos que 2.500, si ponemos que cuesta 5.000 o 5.000 si cuesta 10.000. Le dice al farmacéutico que su mujer se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato y que más adelante se lo va a pagar. Y el farmacéutico le dice que no, que como él lo ha descubierto, que tiene derecho a ganar dinero con él y que hace lo que le da la gana. ¿Y qué hace Haynes? Atraca la farmacéutica, atraca y roba el medicamento. En base a la respuesta, ahora que hemos leído esta historia, en base a la respuesta de lo que es la pregunta que es ¿qué te parece lo que ha hecho Haynes? Kohlberg desarrolló, en base a lo que respondían las personas, si Haynes merecía un castigo u otro, o qué era lo que había hecho, y posiciona cada una de esas respuestas en una etapa de desarrollo moral, que tiene 3 fases a la vez subdivididas en 2 etapas cada una, ¿vale? Para empezar, vamos a ir de menos a más, ¿vale? De menos desarrollado, por así decirlo, a más desarrollado. Tenemos la fase preconvencional. Esta suele durar hasta los 10 años y viene a decir que es la persona juzga
los acontecimientos según el modo en lo que afecte a ello. Es la forma más primitiva y más básica que tenemos de ver la justicia. La primera etapa va orientada a la obediencia y el castigo. Es decir, nos ponemos en contexto. Tú eres un niño pequeño, Pepito te ha quitado un juguete. ¿Cuál es lo más justo? Quitarle un juguete a Pepito, ¿no? Ya está, ojo por ojo. Luego, la siguiente fase va un poquito más allá, en la que ya sigue habiendo egocentrismo, pero se piensa un poquito más allá del individuo. Esta es la orientación al interés propio, es la segunda fase, y viene a decir que, bueno, Pepito me ha quitado un juguete, yo le puedo quitar otro o me lo puede devolver. Se barajan más opciones, ¿no? Luego pasamos a la segunda fase, que es la fase convencional, en la que es donde está la mayoría de la gente, por desgracia, y sobre todo los adolescentes. Esta tiene en cuenta la existencia de intereses individuales y de las convenciones acerca de lo que es bueno, ¿vale? Y de lo que es malo. Es decir, el llamado blanco o negro. Cuando eres un adolescente, que es cuando más se asientan estos esquemas, es cuando más polarizado estás, y aquí es donde la gente pues más se suele quedar. Por un lado tenemos la primera subetapa, que es la orientación hacia el consenso, pues dialogar, ¿no? Esforzarse porque las acciones encajen bien en un conjunto de reglas colectivas y que se defina lo que es bueno. No, es que pues fulanito me ha quitado el juguete, está mal, hay que castigarle. Vale, vamos a intentar castigarle en la medida de lo adecuado. La cuarta etapa es la orientación a la autoridad, que esto está legalmente permitido, no está legalmente permitido. Fulanito me ha robado los apuntes, está mal, lo pone en el Código Penal, ya está, cárcel, no hay nada más que hablar. Y por último está la fase postconvencional, que era la que Kohlberg decía que era en la que deberíamos situarnos la gran mayoría de las personas. En esta fase se tienen en cuenta las referencias morales propias, pero también todas las circunstancias y todo el contexto que engloban las libertades individuales y a la vida de una persona. No todos tenemos la misma circunstancia ni vivimos igual. Entonces, la quinta etapa, que es la primera subetapa, es la orientación hacia el contrato social. Es decir, pensar en cómo puede afectar estos hechos a la sociedad y a su vez la sociedad a la calidad de vida de estas personas y a que lleven a cabo estos hechos. ¿Vale? Pues esta persona me ha robado porque le han educado así. ¿Vale? Se entiende, sigue siendo un delito, pero se entiende, hay un detrás, ¿no? Y por último estaría la tercera etapa, la ultimísima, que es la etapa de orientación hacia los derechos universales, que esta ya viene a decir que el razonamiento moral es súper abstracto. O sea, tú tienes una serie de principios que te has creado contigo mismo y no hay un consenso general de todos ellos, pero habría que entender que hay algunas cosas que están por encima de otras. Por ejemplo, para Kohlberg, la respuesta al dilema de Heinz sería: Heinz no tendría que recibir castigo porque el farmacéutico está especulando con un bien de primera necesidad que es la vida de la mujer de Heinz. Heinz, atrapado en la situación de ver que su mujer se está muriendo, decide priorizar la vida por encima de algo objetual, ¿no? Por algo que es palpable, que es un mero objeto. Esto pasa también, por ejemplo, en Los Miserables. Si habéis visto la peli de Los Miserables, al protagonista le encierran en la cárcel 20 años por robar una barra de pan porque se estaba muriendo de hambre. Pues esto viene a decir lo mismo. Para Heinz, la gente que responde, sí, para Kohlberg, la gente que ante el dilema de Heinz responde, sí, ha robado, a la puta cárcel, sin tener en cuenta que su mujer se está muriendo, este señor está especulando, la vida está por encima de cualquier objeto material, es el llamado ojo por ojo, y es la gente que se ha quedado en esas fases más primitivas y más de estancamiento del desarrollo moral. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, con esto quiero venir a explicar por qué la pena de cárcel da esa sensación de cárcel, no, perdón, de muerte, en vez de la cadena perpetua en la cárcel, se asimila a ese ojo por ojo que para Kohlberg él quería explicar por qué el ojo por ojo no es justicia. Y la cadena de muerte sería esta situación. Este sería el primer punto para empezar a plantearnos la ética detrás de esta práctica, ¿no? Pero
aparte de todo este tema del desarrollo moral y del desarrollo de la percepción de la injusticia del ser humano, tenemos que hablar de otro factor, que es la efectividad. Y aquí es donde viene la pregunta más importante. ¿La pena de muerte reduce el crimen? Bueno, pues según todos los estudios se apunta a que no reduce el crimen. De hecho, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que llevan años haciendo estudios acerca del tema, recalcan que no es más efectiva que otras penas, como por ejemplo la cadena perpetua. Por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de cada estado tiene su propia ley porque es un estado federado. Eso significa que cada estado hace su propia ley penal y aplica sus propias condenas. En California no hay pena de muerte y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 7,5%. Pero es que en Mississippi sí hay pena de muerte y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 7,4%. Es que no hay diferencia. Otro ejemplo, en Europa no hay pena de muerte y tenemos mucha menos criminalidad que en Estados Unidos. Y sin embargo, en Vietnam, que es un país en el que sí hay cadena de muerte, hay pena de muerte, la tasa es de el 1,54% de cada 100.000 habitantes. Pero eso no es porque haya pena de muerte, es porque las diferencias culturales entre Estados Unidos y Vietnam son abismales, mucho, mucho más grandes que la que pueda haber entre Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿cuál es realmente el factor que influye aquí en la tasa de criminalidad? El tipo de cultura. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una cultura muy basada en el egocentrismo, las armas, la defensa propia, el yo. Tienen la quinta enmienda que lo de las armas es un sinvivir. En los países occidentales, orientales, no tenemos ese problema porque las armas no son legales. Tú no puedes entrar a una tienda y comprarte una pistola. Que no estoy diciendo que no puedas comprarte una pistola, estoy explicando la lógica que hay detrás. Es que unos tienen una forma de cultura y otros tienen otra y ya está. Entonces, los países con pena de muerte no son necesariamente más seguros, porque ya os digo, en Estados Unidos es uno de los países del primer mundo con más criminalidad y más tasa de asesinatos y tienen pena de muerte en muchísimos estados. Y sin embargo, no hay diferencia casi entre los estados en los que hay pena de muerte y los que sí hay y los que no hay pena de muerte. ¿Cuál es la diferencia que hay con Oriente Medio, Occidente, Asia Oriental? Pues el tipo de cultura. También yo creo, ya voy a entrar ahora en mi opinión personal, que uno puede ser ejecutado. Yo entiendo que alguien comete un crimen muy grave y se quiera que alguien sea ejecutado, pero uno de mis motivos para no defender la pena de muerte, aparte de que no demuestra que disminuya la criminalidad, por lo tanto es absurdo, es que es la salida fácil. O sea, tú a una persona que ha cometido un crimen, que ha quitado una vida, le quitas la vida y ya está. Y esa persona no va a aprender nada, no, no va a poder resarcirse de ninguna manera. Entonces, mejor dejarle en la cárcel toda su vida, donde de verdad está recibiendo un castigo porque está siendo privado de su libertad. Eso es mucho más justo que quitarle de medio. Quitarle de medio es la vía fácil para él. Luego, sí, siempre podemos entrar pero es que a los condenados a cadena perpetua les pagamos nosotros, les pagamos los impuestos. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la solución para no aguantar a esas personas sin recibir nada a cambio? Pues como hacen en Estados Unidos, que aunque yo no parto una baza por ellos, tiene cosas en su sistema penal con las que estoy de acuerdo, trabajos forzados. Coger a todos los presos condenados a cadena perpetua y en vez de tenerles ahí saliendo al parque, al patio o a lo que sea, o dándoles clases, vale, eso también está bien, pero te los llevas a tapar baches, recoger basura, lo que sea. Ya, pero es que eso es quitarle trabajo a más gente. Sí, pero estoy seguro de que si un niño tiene el sueño de ser basurero o de ponerse a tapar baches, el hecho de que haya presos tapando baches y recogiendo basura no va a ser un problema. No creo que le falte trabajo. O sea, quiero decir, creo que sería mucho más útil para la sociedad y para que esa persona aprenda, porque yo creo en la reinserción, pero que no todo el mundo es reinsertable, ni muchísimo menos,
creo que es mucho más útil la cadena perpetua. Solo ya pensando egoístamente, que se joda, que se joda, que se quede toda su vida encerrado. No va a poder disfrutar de nada, no va a poder ver nada, no va a poder hacer nada. Ya no pensándolo en términos de por qué creo que es más justo o menos justo, ya pensando que se joda, si es que matándole, quitándotelo de en medio, no vas a obtener nada, es la vía fácil para ellos. No van a aprender nada, no se van a arrepentir de nada. Teniéndole 70 años encerrado en 4 paredes, teniendo que salir 6 o 7 u 8 horas al día a recoger basura, pues a lo mejor sí. Y eso no significa que luego vaya a volver a salir a la calle, porque no se lo merece, porque ha hecho algo horrible. Pero creo que es mucho más útil y mucho más factible que eso sí constituya un castigo. O también por todo el tema de las tasas incorrectas. En Estados Unidos ha pasado que ha habido varios casos de personas que han sido condenadas a muerte, se las ha ejecutado en tiempo récord, porque os comento que en Estados Unidos hay muchísimos presos en el corredor de la muerte, ¿vale? Lo podéis ver en un programa que yo he estado viendo últimamente que se llama I'm a Killer, es de Netflix, soy un asesino, que básicamente habla de gente que ha matado gente y están condenados en el corredor de la muerte para ser ejecutados. Hay gente que lleva 20 años esperando a que les maten, que es más o menos lo que se tarda en ser ejecutado. Pero es que ha habido casos de gente que ha sido ejecutada en tiempo récord, en 1 año, 2 años, el caso estaba caliente todavía y cuando el caso se ha revisado, resulta que habían sido inculpados injustamente, se les había condenado injustamente y eran inocentes. ¿Cómo solucionas eso? No se puede. Entonces, no solo civilmente, sino que penalmente el Estado ha cometido un delito también. Y no va a haber consecuencias para el Estado porque es el Estado y no debería ser así. Entonces, es un error que no puedes solucionar. Todo tiene solución en la vida, excepto la muerte, incluso el castigo para quien ha provocado la muerte. Pero si es una persona individual, si es el Estado, es mucho más difícil. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, os vuelvo a lo mismo, el caso de George Stinney. George Stinney era un niño de 14 años, negro, creo recordar, que fue ejecutado en la silla eléctrica por el asesinato de 2 niñas blancas del suburbio de la zona en la que vivía él. Y años después se descubrió que no había sido él. O sea, con 14 años. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que yo tampoco estoy en contra de juzgar a un delincuente infantil como un adulto, ni muchísimo menos. Pero vamos a, vamos a procesar lo que os acabo de contar. 14 años, era inocente, no se estudió el caso, era negro. Como había matado a 2 niñas blancas, se lo enchufaron a él. Eso es un error insalvable. Eso es un error imperdonable. Pero el Estado, es una institución, no puede recibir castigos. Porque ¿a quién castigas? Al verdugo, al abogado, al que dio la orden, al juez, a todos, a ninguno. Es que es absurdo. Y esto pasó en el año 44, pero no tenéis que iros tan lejos si queréis. Jan Bridgerman en Estados Unidos igual fue exonerado en 2003 después de estar 30 años en la cárcel en el corredor de la muerte porque le habían enchufado una condena por asesinato en la que él no había tenido nada que ver. O sea, es que todo fue porque se confundió un testigo, fíjate, o sea, de no haber sido por su hermana, que se sacó la carrera de Derecho para sacarle de la cárcel, se habría quedado ahí toda la vida o hasta que se la hubieran quitado. Es un error fatal. Y no solo porque sea una condena inhumana, sino por lo que comento. Las mayores injusticias de la historia se han cometido por errores administrativos. Y es que son cosas que no tienen solución. Entonces es otro de los motivos por los que yo no estoy a favor de la pena de muerte. Ahora, que puedo entender perfectísimamente que una persona, como lo que pasó con el padre de Diana Kerr, eh, le han elegido en el ayuntamiento de no sé qué para que proponga mejoras penales. Este señor, un hijo, bueno, no le iba a decir, bueno, sí, un puto monstruo, le quitó la vida a su hija. Este señor no puede ser objetivo. Le vas a poner en una posición de poder y vas a pedir la pena de muerte. Y es que es completamente comprensible. Es que es completamente comprensible. Pero no se puede hacer porque no es justicia real. Es el escalafón más bajo de justicia que se puede tener. Entonces, como reflexión última que quiero tener con esto, es un tema del que quería hablar porque últimamente he visto
que en redes hay mucho movimiento de es que no, es que habría que traer la pena de muerte. No puedes traer la pena de muerte. O sea, no puedes traer la pena de muerte y menos a Europa, que es un país con una tasa de criminalidad bajísima, pero sobre todo no la puedes traer porque es inhumano y es injusto para la víctima, porque le vas a estar dando un tratamiento al agresor y al criminal que la víctima, para empezar, es el mismo tratamiento que le ha dado a la víctima este delincuente. Y segundo, es que no es un castigo real, es me ventilo el problema, es barrer debajo de la alfombra. Eso no es justicia. Para que haya justicia real, tiene que haber un castigo en proporción. No en la misma proporción, pero sí a lo mejor en proporción de tiempo. Y aunque no sea privar de la vida de una persona, sí que puede ser tenerla encerrada 70 años en una cárcel, en 4 paredes y pues eso, limpiando, cocinando en la cárcel o como hace Bukele en la cárcel de El Salvador, ¿no? Pues ellos tienen que limpiar, barrer, cocinar, que sea autosostenible y si no, pues no comes o no vas al baño o no te duchas. Y ya está. No voy a entrar en tema de si la cárcel de Bukele me parece una cosa u otra porque todo es contextual, ¿no? En este país no tiene nada que ver con los países europeos. Pero yo solo quiero recalcar que la pena de muerte no ha demostrado que sea más efectiva que la prisión permanente revisable o que la cadena perpetua. Entonces, ¿para qué la vas a imponer si es injusta para los demás, para los civiles que estamos en la calle, para la familia de la víctima, para la propia víctima si sigue con vida? O sea, es completamente injusto. Es mucho mejor algo que sí que suponga un castigo en el que a la larga se pueda reflexionar sobre sus actos. Con todo esto cierro. Ha sido un vídeo cortito y nos vemos la semana que viene. Espero poder empezar a hacer los vídeos sobre tipos de asesinos en serie y espero que nadie se tome muy a pecho esto que he contado porque yo no, aparte he dado mi opinión, que vale, que en mi opinión te puede parecer una cosa u otra, yo solo vengo aquí a hablar de datos, cuento estadísticas, cuento porcentajes. Si no te gusta, no odies al jugador, odia al juego y pues no sé, vete a jugar a Fornite. Adiós.